Ok. Vamos a probar aquí. No, más fuerte. 5 de la tarde con 8 minutos, amigos. De nuevo, feliz tarde. Arrancamos nuestra segunda hora de programa y ahora estamos esperando a nuestro invitado. Él es @Guillermo Salazar Nava. Les cuento, bueno, mi gran amigo desde, bueno, toda la vida. Guillermo Salazar estudió conmigo en el Colegio San Vicente de Paúl y me siento muy feliz y muy orgullosa de que él haya elegido esta especialidad. Les confieso que hace, bueno, no sé, como 15 años, conversando con mi querido amigo Guillermo, yo decía, Guillermo, ¿qué es eso? ¿Cómo que empresas familiares? Imagínate tú, en Venezuela, bueno, pues podemos decir que básicamente todas las empresas han sido familiares, pero era normal y tradicional que de repente, pues cuando la generación de relevo se encargaba de la empresa, no siempre funcionaba. Siempre era más fácil para los dueños, los jefes de empresa, bueno, pues confiar en el resto del personal. Ya tenemos aquí a Eva Luz, estamos esperando @Guillermo Salazar, además de decirles que en su cuenta de Instagram se darán cuenta que tiene en la biografía el link que va directo a Amazon para conseguir su libro, que está en promoción en $0.99. De verdad que a mí, ya tenemos al invitado. Vamos a extenderle tenemos el teléfono conectado a la consola de audio para hacer la transmisión en directo. Hola Guillermo, buenas tardes para nosotros aquí en Venezuela. ¿Qué hora tienes? 3:11 de la tarde. Tenemos un poquito de diferencia. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te sientes hoy? Cuéntame. Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Muy orgulloso también de compartir una conversación durante años, ¿no? De manera informal, bastante seriecita. Claro, bueno, podemos decir que esto es una amistad familiar. Les cuento, la lista en el colegio era Salazar, Sierra, Siu, Socorro. Nos tocó toda la vida hacer los trabajos juntos. Y esto me parece que es muy importante porque fíjate, Guillermo, que compartí aquí con los muchachos en el estudio, que me encanta además tener el estudio lleno de mis compañeros. Está Yané, estaba Ibayan, ya se paró. Estoy aquí con Tyson. Pero me parece muy importante hablar acerca de el desarrollo de las empresas familiares. ¿Por qué? Anteriormente, los hijos de los dueños de las empresas tenían poco acceso al nivel gerencial, al verdadero nivel o a la verdadera esencia de la empresa y simplemente vivían de los usufructos. Hoy día el mundo está volcado a la empresa familiar porque les toca a todas las generaciones defender el patrimonio. Sin embargo, no resulta sencillo distinguir la parte empresarial de la parte emocional. Coméntanos entonces cómo se desarrolla, qué significa tu especialidad en empresas familiares. Bueno, Andrina, como tú ves, hay un alto porcentaje de y para hacer te diría que en principio salvo que se demuestre. ¿Por qué digo esto? Todo el privado que eventualmente grandes potenciales de gestión de ese fundador transmitir negocio a sus hijos. Por lo tanto, esta familiar seguro te conviertas hay ya de que tus hijos. Entonces, Se eso no. escucha levemente cortado, Guillermo. ¿Será que tienes correcta la señal? ¿Tú me ves y me escuchas bien? Yo te escucho. Déjame hacer aquí un toque técnico a ver si cambio de red. Sí, yo creo, porque aquí, bueno, en el estudio tenemos... Ay, allá me está saludando un carrito, qué lindo, tiene como un sticker. Sí, será Guillermo el de la situación. Ahí se están conectando más compañeros de nosotros del Colegio San Vicente de Paúl. Vuelvo y les digo que Guillermo, @Guillermo Salazar, es su usuario para las redes. Allí tiene la promoción del libro y verdaderamente me parece que es súper importante. Nosotros, de hecho, bueno, pues tenemos clientes en el programa
que han venido de generación en generación y sin duda alguna es un poco difícil generar cambios dentro de una empresa familiar, porque normalmente las empresas familiares vienen con el tema o digamos con la filosofía de trabajar 24/24. No, el señor Cristi Mata dice que no se escucha el señor. Bueno, es un joven Cristi Mata. Él Bueno, es muy joven. Probamos entonces con esta red. Háblame, Guillermo. sí, a ver, ¿qué tal ahora? ¿Se escucha mejor? Se escucha muchísimo mejor, perfecto. Sigamos Ok. entonces con la pregunta que quedó pendiente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en empresas familiares prácticamente eventualmente se va a convertir en el sector. Va a entrar la Me figura. preocupa un poco, Guillermo, que la que está en el país en vías de desarrollo soy yo. No entiendo qué pasa. Ahí está, porque no sé por qué no se escucha correctamente. ¿Qué pasa con esa red? ¿Quién A es tu ver, proveedor para enviarle un correo rápidamente? Te puedo recomendar el que tenemos aquí nosotros en la estación. ¿Ah? Probemos de nuevo. ¿Tienes retorno? No, es que no es un tema de retorno. Probemos de nuevo. Habla. a ver qué tal. Estoy probando ahora. Ajá. En este momento se está escuchando perfecto. Háblame desde allí, no te muevas. Ponte como una foto. Ok. Era que hay una... ¿Sí? No. Algo pasa con el audio. Algo pasa con el audio, pero bueno, de igual manera, Guillermo, no sé qué pasa, no, pero no se escucha nada, es decir, no escuchan los que están conectados en el Instagram y la calidad del sonido no me permite hacer la transmisión al aire. Bueno, ¿será que se vale hacerle una cuñada a Airtec? Que entiendo que es la fibra, que el internet que tenemos aquí en la cabina, que de verdad funciona súper bien. Hagamos el último intento, Guillermo, no sé si te quitas los audífonos. Le digo que se quiten los audífonos. ¿Serán los audífonos? Tyson. Probemos si No, los audífonos. Él es @Guillermo Salazar. De nuevo, le reitero, mientras se quiten los audífonos y procuramos mejorar aquí la señal, su experiencia con empresas familiares siempre va apunta a lo que es esa gerencia maravillosa que parte desde las emociones. Probemos de nuevo entonces, Guillermo. bueno, a ver, a la tercera va la vencida. Claro, chico, eran los audífonos, bótalos. Ajá. Bueno, lo que te estaba comentando, Andrina, que toda empresa que se funda eventualmente puede ser una empresa familiar, porque subyace el sueño del fundador de incluir a la siguiente generación en la gestión de la empresa. Eso nos va a llevar a una situación en la que va a cambiar el modelo de toma de decisiones de un fundador a varios hijos que van a llevar la empresa. Entonces vas a tener un modelo de uno decidiendo a varios decidiendo. Y eso es un cambio importante en una empresa, porque el modelo de decisión va a pasar de individuo a colectivo. Y ahí es cuando realmente está el gran reto de la empresa familiar. Claro. Ahora cuéntame un poco cómo manejar, porque entiendo que para la generación de relevo es muy fácil dar ideas y tratar de cambiar estructuras. Sin embargo, para la generación anterior es muy difícil soltar el control. Quiero preguntarte acerca de lo que es tu asesoría como gerente experto en empresas familiares para soltar el control sin dolor, porque normalmente hay rupturas emocionales cuando no están de acuerdo en los niveles gerenciales. Sí, al final todo se traduce en crear las condiciones para el diálogo entre generaciones. Entonces creamos una figura que es el Consejo de Familia. De generación. El Consejo de Familia van a ser. ¿Quiénes conforman el Consejo de Familia? Las personas, las que tienen lazos consanguíneos y también externos que puedan permitir las negociaciones entre ellos. No necesariamente, preferiblemente que sean solamente miembros de la familia, relaciones consanguíneas. Puedes tener a un externo que te facilite la conversación, pero quienes forman el consejo son los dueños y futuros dueños. Entonces, ¿qué vamos a hablar en ese consejo? Vamos a hablar del futuro.
Vamos a hablar de cómo nosotros vamos a definir un objetivo en el futuro y qué nos hace falta para llegar hasta allá. Y a partir de ahí, la conversación va a derivar en caminos, reglas, condiciones, recursos, objetivos y un etcétera, pero no nos vamos a salir de esa ruta. Tenemos claro a dónde queremos llegar y vamos a conversar qué nos hace falta de lo que aporta esta generación y la anterior para conseguir ese objetivo común. Ahora, Guillermo, ¿cómo hacemos para designar? Hay que designar un representante y manejarse a través de una agenda, porque un domingo cualquiera, en cualquier familia, decidir dónde almorzar o qué almorzar es una batalla campal. Tomar una decisión o viajar. En un viaje, tomar la decisión de si vamos primero para la playa o vamos primero para la montaña es una matazón, literalmente. Por eso quiero preguntarte si hay que manejarse con una agenda, si estas reuniones o este consejo familiar debe reunirse exclusivamente en el área de la empresa para no tocar la parte emocional. Es decir, en el cumpleaños del primito, en el cumpleaños del nieto, no voy a hacer esa reunión de consejo familiar, ni voy a anotar la minuta en una servilleta, que es normalmente el error que cometemos. Bien, 3 reglas de oro. La primera, como decían los curas de San Vicente, hay que santificar la fiesta. ¿Qué significa esto? Que los rituales de familia hay que respetarlos. No hablemos de negocio en un matrimonio, en una boda, en un bautizo, perdón, una primera comunión, porque esos son eventos de familia y eso hay que respetar. Todo lo que sea negocio es una empresa. Quiere decir que tenemos que hablar de negocio de lunes a viernes, sábado y domingo para la familia, salvo alguna excepción. Segundo, hay que reunirse en familia, hay que hacer viajes en familia, hay que desconectar, hay que hacer un reset de vez en cuando, porque eso enriquece mucho la relación. Eso. Ese no fui yo. No, eso es cadena. No, eso es cadena, eso es cadena. Nos quedamos nosotros aquí pegados. Déjame esto. Perfecto. Seguimos con la entrevista. Ustedes no se preocupen. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Perfecto. Pero entonces, en Instagram no se mete la cadena. No, claro que no. Okay. Perfecto. Entonces, segunda regla. Reunirse en familia significa hacer viajes juntos. Planificar un paseo, una visita, cualquier cosa que nos permita hacer una actividad de desconexión con el ámbito empresarial y que nos ayude a reconectar con la parte emocional de la familia, netamente familiar. Y última regla de oro, hay que ser profesional. Y ser profesional no significa necesariamente tener un título universitario. Ser profesional significa ser ordenado. Ordenado significa que para el día de la reunión yo me voy a preparar, vamos a preparar una agenda, vamos a tener un contenido que vamos a respetar durante la reunión, vamos a tomar notas de lo que se decide y vamos a hacer una minuta con el seguimiento de las responsabilidades que cada uno de nosotros va a tomar en lo que se está decidiendo. Eso es ser ordenado, eso es ser profesional. Excelente. Guillermo, quiero preguntarte otra cosa con respecto, o una de las razones por las cuales las empresas familiares terminan en batallas, la parte de los dineros. Coméntanos un poco acerca de cómo, aun cuando estés en una empresa familiar, pues deben asignarse salarios, deben asignarse fondos exclusivos para ciertas cosas y no simplemente que de la cuenta de la empresa familiar sale los jueves la compra, los viernes los gastos sociales. Sí, eso es una condición típica de una empresa que está evolucionando a una etapa más profesionalizada. Y precisamente lo que tenemos que procurar, y en muchos ámbitos, no solamente en la parte del dinero, es separar lo que es la empresa de la familia. Y eso incluye los recursos, incluye las personas, incluye el efectivo, incluye todo lo que haga posible el funcionamiento de una empresa, no mezclarlo con la familia. Hay un capítulo del libro en el que hablo precisamente de cómo nosotros hacemos todo el setting de esa capacidad de crear 2 departamentos en los cuales, a pesar de que somos una empresa pequeña,
en la que prácticamente todo el flujo de dinero está circulando en ambos sentidos, tenemos que aprender a separar y crear una caja para incluir ahí los recursos de la empresa y otros los de la familia. Y lo más importante, entender por qué lo estamos haciendo. No es simplemente porque no quiero que las cosas se me mezclen, no. Es porque hay un objetivo de base que es hacer que un negocio que está funcionando me genere equity, me genere capital. Yo necesito crear capital. Y si yo empiezo a chupar recursos de la empresa hacia la familia, voy a convertir eso en una economía de supervivencia y eventualmente no voy a poder desprenderme y darle autonomía a la empresa. Entonces, cuando tú empiezas a separar un ámbito de otro y a dejar claro qué es lo que le corresponde, en el tiempo que de recorrido del negocio vas a poder crear un capital del cual te vas a poder servir con mucha más propiedad en el futuro. En cuanto a la repartición de cargos, quería hacerte esta pregunta porque normalmente los hijos de los dueños, digamos, por antonomasia, pretenden un cargo gerencial importante y esto de alguna forma siempre, digamos, influye en el resto del personal por considerarlos siempre jóvenes, por considerarlos siempre el hijito de papá, el hijito de mamá. Coméntanos un poco cómo abordar este tema, sobre todo en estos tiempos donde la humanidad está tan sensible a estas cosas. ¿Tú consideras que es preferible darle esos cargos gerenciales a un externo o es válido que los puestos gerenciales sean también exclusivamente de la familia? Mira, Andreina, si tú me hubieras hecho esta pregunta hace 5 años, yo te hubiera dicho, sí, es así como estás diciendo. Pero, ¿qué está pasando y de qué estamos siendo testigos hoy en día en estos fenómenos que estamos viviendo de este mundo tan diferente? Resulta que estos millennials que están a punto de relevar a sus padres en los cargos gerenciales de las empresas familiares, tienen unas ofertas de trabajo muy interesantes más allá de la empresa familiar. Si tú eres el padre de un hijo talentoso, tienes un problema. Tienes competencia que te puede quitar a tu hijo y no pasa nada. Porque en nuestra época, en la época de nuestros padres, no estar trabajando dentro de la empresa familiar no era una opción. De hecho, era una traición a la familia el no formar parte del proyecto empresarial. Hoy en día eso no es así. Los valores de la sociedad son muy diferentes. Y una persona puede optar por no trabajar en la empresa familiar e irse a vivir otras experiencias que son mucho más interesantes en otros países, en otros contextos, solo o acompañado con alguien del sexo que sea. O sea, el mundo es muy diferente ahora. Claro. Ahora, Guillermo, la asesoría va para esto, porque conozco muchos infartados, muchos señores con ictus, cuando el hijo le dice, mira, papá, yo no quiero trabajar contigo, esto no es lo mío. Es Voy a ser válido. community manager, Sí. pudiendo ser gerente, no sé, de una empresa productora de huevos, por ejemplo. Es Eh, válido, es uh válido, es -huh. válido. Es una opción válida, como te digo. O sea, el concepto de libertad hoy en día nos está dejando otro tipo de opciones diferentes con las que tenemos que también que trabajar. Entonces, no necesariamente, y es lo que digo siempre, hay que hacerse la gran pregunta en la empresa familiar. ¿Realmente le queremos dar continuidad a esto y queremos seguir juntos? Porque una opción puede ser no seguir juntos, una opción puede ser no seguir en la empresa familiar y hay otros caminos diferentes. Entonces, no por el hecho de pertenecer a un sistema de empresa familiar, estamos condenados a pertenecer a la empresa familiar y a trabajar en ella. Hay otras opciones válidas, hay que revisarlas todas. Mi sugerencia y parte del trabajo de consultoría es siempre estudiar los posibles escenarios que pueden haber en el camino. Pero digamos que al final la familia termina por sí, vamos a trabajar juntos, vamos a estar todos metidos de cabeza en esto y todo el mundo va a estar arrimando el hombro. Pues entonces hay que organizarse y esto hay que hacerlo de una forma en que no estemos interfiriendo en las funciones uno del otro y eso parte del hecho de definir muy bien cuáles son los cargos y responsabilidades de cada uno. Ahora, Guillermo, también tenemos en países como Venezuela la confusión de que para hablar de una empresa familiar tenemos que hablar de una industria o una empresa de consumo masivo. Nos olvidamos de las pequeñas empresas que hoy abundan muchísimo en Venezuela, como es el caso de las empresas virtuales a través de una cuenta de Instagram. Mercaditos virtuales, es decir, cosas, digamos, pequeñas tiendas de conveniencia que sin duda han migrado de la tienda física, por ejemplo, a la tienda virtual.
o grandes empresas que están buscando el apoyo de estos millennials para seguir en el mercado. Una empresa tiene que ser grande, vuelvo y te digo, para conformarse como empresa familiar. No, no tiene que ser grande. Necesitas reunir dos requisitos básicos. Uno, una intención de transmitir la propiedad a la siguiente generación, con lo cual ya tú estás constituyendo un relevo generacional, que eso define una empresa familiar. Y la otra es lo que decía al principio. Tú necesitas generar capital. Si lo que tienes es un negocio de supervivencia, porque por circunstancias de la pandemia has creado una tiendita virtual en Instagram y generas algún flujo de caja para la familia, eso es difícil definirlo como empresa. Eso es un negocio. Eso es una buena oportunidad de hacer negocio, pero de ahí a que tú agregues valor y que termines generando un capital del cual tu familia se pueda servir, es una cosa diferente que necesita un recorrido y una maduración dentro de los ámbitos empresariales, obviamente. Pero, ¿Cuándo es el digamos mejor que, momento, Guillermo? ¿Cuándo es el mejor momento para buscar la consultoría de un experto como tú en empresas familiares? antes de que surjan los problemas, Muy porque bien. cuando se abren los problemas y se empieza a ver, a detectar un conflicto de frente, el tipo de ayuda que yo doy sirve de muy poco. Te puedo recomendar con muy buenos abogados, que conozco varios. Pero si tú lo que quieres es planificar y pensar en un futuro en el cual todo el mundo va a poner de su parte para trabajar un sueño compartido, ese es el momento ideal para poder hacer un trabajo en el cual vas a construir las bases de la prosperidad de la siguiente generación. De eso se trata. Bien. Entiendo, claro, y dentro de ese acompañamiento, porque podemos llamarlo como un acompañamiento, las asesorías pueden ser una consulta, 3 meses, 6 meses, un año. Coméntame la manera de trabajar. Mira, hay muchas opciones. Hay desde los grandes proyectos en los que podemos estar involucrados haciendo un montón de ingeniería, de desarrollos, de procesos, desde la parte de empresa hasta la parte de familia. Tengo clientes con los que tengo más de 10 años trabajando, porque una de las características de la empresa familiar es que están en constante evolución y siempre están cambiando muchas cosas, hasta procesos mucho más puntuales y mucho más cercanos a crear un protocolo familiar, por ejemplo, que eso toma unos 6 meses más o menos para poder establecer las reglas. O, mira, si no puedes o no quieres un consultor, pero necesitas de alguna manera mejorar tu situación de empresa familiar y profesionalizar tu gestión, pues te sugiero entonces que te busques este librito en Amazon que te va a explicar paso a paso todo lo que necesitas para tú poder hacer tu propio protocolo familiar a través de la mejora del nivel de comunicación, de la definición del propósito y el sueño compartido y de cómo las reglas y normas que tú necesitas te van a ayudar a llegar a ese objetivo que te estás trazando. Tienes todo un espectro de ayuda del que puedes echar mano. Guillermo, ¿qué resumiste en este libro? Háblanos del libro. Bueno, vamos a hacer ya la presentación del libro. ¿Qué resumiste en este trabajo que presentas en el libro? Bueno, yo tuve la dicha de haber vivido en el año 2020, durante la pandemia. Me di cuenta, sí, gracias, me di cuenta de lo importante que era disponer de tiempo, porque ya tenía 20 años trabajando con familias empresarias y mucho del trabajo que hacía era presencial. Gastaba mucho tiempo viajando y cuando llegó el lockdown tuve mucho tiempo disponible. Entonces me dediqué a compilar, resumir y traducir todas esas experiencias y ese conocimiento con muchas familias en diferentes partes del mundo para encontrar un lenguaje sencillo, claro, directo, ameno, de una guía que pudiera llevar, como te digo, a familias que no tengan la capacidad o la intención de contratar a una persona externa, una guía en la que llevándolo etapa por etapa, pudieran afrontar un proyecto como un protocolo familiar. ¿Qué es un protocolo familiar? Es un proceso en el que la familia define su futuro y a dónde quieren llegar. Y eso pasa por encontrar niveles óptimos de comunicación, empezando por ahí. Luego, saber exactamente a dónde quieren llegar porque definen un sueño compartido en el que los sueños individuales apuntan a un mismo sitio. Y luego defines un propósito de por qué quieres llegar allá. Una vez que tú tienes eso claro, con diferentes técnicas que ahí explico en el libro,
ya tú puedes poner las reglas del juego y decir, bueno, para llegar allá necesitamos establecer reglas de lo que es un consejo, cuáles son las políticas de empleo, las políticas de dividendo, cómo aprovechar los recursos de la empresa, qué es lo que se espera de cada uno, cómo los vamos a remunerar, todo eso, qué vamos a hacer con los parientes políticos, por ejemplo, con los cuñados, eh, y toda una serie de puntos que al tú hablarlos, ya teniendo claro a dónde quieres llegar, se te facilita mucho más el diálogo. Guillermo, después de estas asesorías contigo, pudiera incluso cambiar la visión y la misión de esta empresa familiar. Porque de repente, bueno, pues fíjate que se está conectando Mexi de Donato. Te voy a poner el ejemplo claro de su trabajo. Mexi es hija del dueño de la empresa de la Escuela de Transporte Roma, que tiene un montón de años enseñando a la gente a manejar y ayudando a las personas a sacar sus papeles con respecto al tema de la licencia, los papeles del carro, etcétera, etcétera, todo esto. En este momento, esta empresa está conformada por ella y su papá, con una brecha generacional y un nivel de conocimiento completamente distinto y una visión de negocios diametralmente opuesta. Son un papá y una hija que se sientan en esa oficina a reñir desde que Dios amanece. Como la asesoría, porque obviamente la comunicación muchas veces entre la familia, y lo digo porque a mí me pasa con mi mamá en la fundación, cada una tiene una idea completamente distinta de cómo llevar adelante el negocio o de cómo llevar adelante el proyecto. Este asesor puede ser un mediador cuando ya el problema está instalado, que evidentemente tanto en el caso de México como en el mío, es un problema de comunicación. Porque en el caso de la escuela de transporte, obviamente el director está apalancado en que él es el que tiene el conocimiento, en que él es el que conoce a la gente, que ya no es, pero se niega a la apertura a las redes sociales, se niega al tema del Internet, él no entiende cómo a través de la Internet te puedes sacar la licencia X. Entonces, el asesor entra como mediador en el momento de la batalla. Es una forma de entrar a una familia. Es como mediador en el caso de un conflicto. Tú puedes ayudar a generar las condiciones para un diálogo, para establecer algún objetivo común. Y si hay alguna triangulación a través de una tercera persona, para bien o para mal, eso hay que tratar de trabajarlo para eliminar esas interferencias y crear un puente directo en la conversación. Eso lo puede hacer un mediador. Pero es un trabajo puntual. El conflicto, por lo generalmente, lo que es una manifestación de un problema subyacente que hay que averiguar por qué existe y por lo general tiene que ver con una diferencia de valores y con una diferencia de visión de lo que es el negocio. Y esos son los diálogos que hay que establecer. Cuando tú trabajas con una familia, tienes que entender exactamente cuál es la agenda personal de cada uno de los miembros de la familia. Bien. Y qué visión tienen ellos del futuro. Porque yo dudo mucho que una empresa como la que tú has descrito en los próximos 15 años siga funcionando. Y te lo digo porque yo vivo en Houston y hace 2 semanas pasó por aquí un carro que se manejaba solo. Dime tú si ese no es el futuro y qué va a pasar con una empresa como esa. Sí, claro. Que la gente no va a necesitar licencia. Es más, yo dudo mucho que la gente que nació hace 5 años vaya a sacarse una licencia alguna vez. Claro. Es más, bueno, te digo algo. Aquí ya hay automóviles eléctricos que no tienen placa. Claro. O sea, las leyes, obviamente las leyes son de la época de Matusalén y esto no. Pero claro. Entonces, ¿quién está más cerca del futuro? ¿El señor o la hija? Es claro. Obvio. Entonces, hay que ver qué es lo que cada uno está imaginándose de lo que va a pasar en los próximos años y en base a eso. Claro, y en base a eso entonces establecer los escenarios y ver dónde está realmente el conflicto. Claro. Porque, por general, Guillermo, una cosa que me sorprende es la promoción que tienes con el libro de 0.99. Cuéntame, ¿hasta cuándo podemos aprovechar esta promoción? Hasta hasta el 28 de febrero. Excelente, Mexi, cómpralo. Porque Amazon no me deja, no, por mí no deja más tiempo, pero a Amazon también le interesa mucho vender, entonces no te deja por mucho tiempo. Pero me parece una buena oportunidad porque es una manera de llegar a mucha más gente y es como para que no me digáis que no.
Claro, no, 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 de verdad que me parece que es súper importante, además de que, por ejemplo, aquí en Venezuela, y me imagino que en muchos países del mundo con el tema de la cuarentena, bueno, pues salieron de todos los empleados, oye, y han tenido que ponerse, incluso hasta los de la generación anterior, que ya estaban jubilados, han tenido que volver a las filas de trabajo. Sí, Entonces, me parece importante porque también es cierto que hay muchas personas que están por encima de nuestra generación que quieren aprender, que quieren modernizar su estructura de empresa familiar para seguir dejando un legado. Y esto creo que es muy valioso. Y creo que absolutamente. el libro es una herramienta súper importante. Mira, se conectó Gerald. Hola Gerald, qué bella. Está lindo. Entonces, bueno, Pero de verdad que a mí me parece que todo aquel que escriba un libro tiene una bendición muy importante porque es el regalo del conocimiento. Creo que es muy valioso este aporte que estás haciendo con este libro, además de resumir allí tu experiencia de 20 años. Creo que esto es muy valioso. Entonces, en tu usuario @Guillermo Salazar, nosotros encontramos el link que nos lleva directo al libro, sí, ¿correcto? ahí en el perfil aparece ya lo voy a decir, el Linktree, y en el Ajá. Linktree está el directo. De todas maneras, si tipeas en el buscador leer.la/empresa familiar, vas directo para la página. O Directo te a la metes, página. o te metes en Amazon, escribe Guillermo Salazar y nada más que tú y yo. No hay más. La verdad es que mucho autor con este nombre no ha salido por ahí. Mira, ¿y cómo pronuncian los gringos tu nombre? Guillermo Y Salazar es demasiado difícil. Salazar. No, bueno, al menos, fíjate que Salazar es muy famoso aquí en Estados Unidos por la influencia mexicana. Es, Claro. you have to say Salazar. Muy bien, me parece bien, súper importante. Guillermo, quiero darte las gracias, de verdad, te regalo el amor de mi corazón, no solo por esta amistad bueno, de más de 40 años, te doy las gracias de verdad por estar en mi vida y por hacer este libro que obviamente nos va a servir muchísimo a todos, porque sin duda también para las estrategias a futuro vale la pena exaltar las empresas familiares. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Te Gracias a ti, quiero André. muchísimo. Igualmente, te quiero mucho. Un abrazo. Well, bye.